están? Cordial saludo para toda la gente que a esta hora se está uniendo. Sean todos bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo programa, en donde pues ya ustedes ven en pantalla una invitada muy especial. Ella es colega y también obviamente de esta hermosa ciudad, de la ciudad de Manizales. Ustedes ya obviamente pues han tenido la posibilidad, los que son apegados al periodismo deportivo, la posibilidad de escucharla en Caracol, también han tenido la posibilidad de verla en diferentes transmisiones, pero bueno, la idea es hablar con ella un poco de su recorrido en el periodismo deportivo y también pues obviamente tocar a puntos importantes de lo que sucede en la actualidad del deporte, porque la pandemia nos ha cambiado absolutamente todo. Juliana Salazar desde Bogotá, porque ya está en Bogotá, juiciosa, trabajando, nos sacó un tiempo para acompañarnos el día de hoy. Juli, bienvenida y bueno, gracias por aceptar la invitación. No, Paulita, yo feliz de estar contigo, de estar con todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Un abrazo muy grande acá desde Bogotá, mi Manizales del alma, una ciudad que pues obviamente quiero, adoro, que extraño mucho y que me encanta cada vez que podemos tener la posibilidad de conectarnos con alguien que está allá, pues como en este caso contigo. Bueno, Juli, obviamente esa es una pregunta que hay que hacérsela a todo el mundo. ¿Cómo se vivió la pandemia? ¿Cómo vivió la pandemia Juliana Salazar desde Bogotá, sabiendo que pues obviamente su familia completa está acá en la ciudad de Manizales? Bueno, fue difícil al principio cuando hablaron de cerrar, de que todos teníamos que estar en casa. La verdad fueron semanas en las que poco dormí, era como una incertidumbre, como una inquietud, como un vacío en el estómago, como un frío. Había días en que me daban las 3, 4 de la mañana pensando en qué va a pasar, porque todo lo veíamos tan en Europa que uno decía, listo, pues llega a nuestro país, pero como que no dimensionábamos realmente lo que podía afectarnos este virus. Yo tuve la posibilidad y he tenido la posibilidad de estar siempre trabajando desde Caracol. Solo tuve 15 días desde casa y fue bien extraño porque, claro, te acostumbras a ir siempre a Caracol, a ir al estadio, a estar en ruedas de prensa, en diferentes deportes y tantas cosas que extrañamos, que fue muy, muy extraño. Y sobre todo el tema familiar. Yo creo que hacer lo de la pandemia y estar en casa puede ser mucho más fácil cuando tienes a tus padres al lado o a tus hermanos o a tu familia o a alguien de la familia, pero fue difícil. Estaba acompañada todo el tiempo de Pilar, una de mis grandes amigas que vive acá enseguida, y eso ha sido una gran fortuna. Ha sido mi familia acá, entonces, pero sí ha sido de mucha incertidumbre. Cuando empezaron tantos contagios, de saber que ojalá pues nuestras familias estén bien, que no se vayan a contagiar, nuestros padres que son mayores de 70 años, bueno, la verdad fue mucha incertidumbre. Ya cuando empezaron a darse casos cercanos, pues ya el miedo mayor a cuidarnos mucho más. Afortunadamente, pues todas las pruebas que a mí me han hecho han salido negativas, pero uno sabe que acá en Bogotá, que ha sido foco de la pandemia, pues está uno siempre como expectante de si nos puede dar, si no nos puede dar, que si estornudas, que si te da tos, ya entonces estás pensando que puede ser el virus, pero bueno, yo creo, Paulita, que en términos generales ha sido llevadero y hemos sacado la fuerza y la fortaleza para mantenernos con la esperanza de, como dice la canción, de volvernos a encontrar. Bueno, Juli, ¿cómo ha sido ese cambio? Obviamente la pandemia generó un cambio, ya hablabas de eso como el no ir al estadio, el no ir a ruedas de prensa. ¿Cómo fue acoplarse a ese nuevo mundo donde le dicen a uno, ve, ahí está el enlace, entra a la rueda de prensa y por ahí hace la pregunta y es más, o sea, pierde como en algún momento dado, uno lo dice hasta la emoción, porque uno confronta mejor cara a cara. ¿Cómo fue acoplarse a esa nueva normalidad, como lo llaman ahora? Al principio, de las cosas más duras fue uno, que la mayoría de mis compañeros se quedaron en casa. Yo desde Caracol, claro, la soledad, porque nosotros llegábamos a la sala de redacción y estaba llena la sala de redacción, y llegar y luego ver 5 personas máximo, con todos los protocolos, el tener que adaptarse al tapabocas, que a veces todavía me desespera, pero bueno, hay que usarlo y tenemos que estar dentro de toda esta dinámica. Y ya el hecho de no tener nada, Paula, es que estuvimos dentro de casi 6 meses, 7 meses, sin fútbol, sin tenis, sin baloncesto, sin absolutamente nada. Y el replantear los programas, sobre todo el alargue, que son 2 horas, porque finalmente en el servicio informativo tenemos cada hora y también fue duro, pero estaban todos los corresponsales, como siempre, enviando información. Fue una época en que nos salieron mucho más fácil personajes que antes no nos salían, porque estaban en casa. Entonces un Juan Pablo Montoya, Nairo Quintana, o sea, un espacio muy distinto en el que todos tuvimos que estar en casa. Y fue difícil al principio. Por un lado, chévere en esa oportunidad de acercarnos un poco más a esa parte humana de nuestros deportistas,
pero por otro lado, no teniendo nada, nos tocaba todos los días mirar qué nos inventábamos, qué hacíamos, qué informábamos, claro, cómo están viviendo la pandemia los deportistas, hablar con médicos, con deportólogos, bueno, creo que nos creamos muchas cosas que finalmente salimos avante hasta que regresaron las ligas europeas. Pero ya por lo demás, muy duro, porque es que acostumbrados a fútbol los fines de semana, al corre-corre de las transmisiones, al corre-corre de estar en el estadio, no salir, a mí me parece que eso de la adrenalina de terminar un partido y bajar de una a la zona mixta para sacar los personajes en la transmisión o estar en la rueda de prensa, el no poder hacerle la pregunta al técnico frente a frente directamente en la sala, sino a través de un Zoom, ay, la verdad fue muy raro y obviamente siempre hemos utilizado la tecnología como una gran herramienta, pero ahora sí nos tocó absolutamente utilizarla al 100%. Para mí fue extraño, ya hubo un momento en que me desesperaba un poco ya tanta cosa virtual, pero pues, a ver, era como dices tú, la nueva realidad, la nueva normalidad y teníamos que adaptarnos y yo creo que ya nos adaptamos. Yo creo que de alguna manera yo le decía a mis padres que infortunadamente nos tocó esta pandemia, pero que afortunadamente nos tocó en una época donde hay tanta tecnología, donde hay conexiones. Imagínate esto en otra época, uno sin saber de la familia en meses, en mucho tiempo, en cambio acá simplemente le das clic y todos tenemos acceso a estar viéndonos así sea a través de esto, pero no fue fácil y créeme que todavía me hace mucha falta cuando veo que hay partidos acá en el Campino en techo, no, esa imposibilidad de no poder estar allá y que la gente esté cantando y gritando y el aliento y todo esto, bueno, pero nos hemos ido adaptando. Bueno, Juli, comencemos a hablar un poco porque la idea es dividir esa entrevista en varias secciones, obviamente conocer un poco de ti, luego venimos con unas preguntas para conocer un poco más de Juliana Salazar. Pero bueno, Juli, ¿cómo empezó ese acercamiento hacia el periodismo deportivo? Sabemos que eso se genera gracias a tu papá. ¿Cómo fue esa pasión? ¿Cómo se impregnó esa pasión por decir, yo quiero ser periodista deportiva? Pues desde muy pequeña a mí me gustó el deporte y te digo muy pequeña y por eso entré ahí a jugar una parte muy importante de mi papá, porque él iba a jugar fútbol a los torneos interempresariales, o sea, él es ingeniero industrial y mecánico y él dirigía una empresa en la parte de producción, pero claro, hacían los torneos interempresariales y él jugaba de lateral derecho, no me olvida. Y nos íbamos mis dos hermanas y yo, porque fuimos tres mujeres, y nos íbamos a verlo y a mí me despertaba mucho la curiosidad de ver cómo jugaba, o sea, no simplemente como irme a comer un helado o a comer mangoviche o a jugar en el parque donde estuviéramos, sino a verlo jugar. Y desde muy pequeño, o sea, mi papá me llevó de 6 años al estadio Fernando Londoño en ese momento a ver al Cristal Caldas en esa época y a mí me gustaba eso, o sea, me emocionaba ver jugar fútbol y me emocionaba el baloncesto, el tenis, con mi papá me podía quedar horas viendo partidos de tenis y me gustaba mucho. Y a la vuelta de mi casa había una cancha de baloncesto, que fue lo que yo jugué toda mi vida, y me iba con mi papá, nos saltábamos la cerca y jugábamos ahí toda una mañana, digamos, los domingos. Entonces siempre había planes que tenían que ver mucho con el deporte. Y ya cuando yo estoy, obviamente, en el colegio y voy creciendo, yo tenía mucha habilidad para hablar en público. Entonces, que el Día de la Madre, el discurso, que las palabras, que la izada de bandera, todas esas cosas, y amaba el español y me gustaba mucho escribir desde muy chiquitica. Y mi papá escuchaba mucho Caracol Radio siempre y escuchaba mucho la polémica en las noches. Y yo le decía a mi papá que a mí me gustaba mucho hacer eso, que opinar, hablar. Bueno, entonces yo le decía que a mí me gustaría mucho ser periodista. Pues estaba muy chiquita, o sea, yo estaba en primaria, pero yo tenía claro que cuando pasaba bachillerato mi enfoque iba a ser siempre ser periodista y deportiva. Entonces como que se fueron mezclando esas cosas y mi papá me levantaba a las 7 de la mañana a ver al Tino Asprilla en el Parma, me tocaba la puerta como faltando 10 para las 7 los domingos, mi hija ya va a jugar el Tino Asprilla. Y yo feliz porque en esa época había un equipazo que era con Gianfranco Sola, con Brolín, eso era un equipo espectacular y además era de los pocos pues futbolistas nuestros que estaban en el exterior y en Italia, que es la liga que a mí más me gusta. Entonces fue ahí, yo creo que eso se fue mezclando desde muy pequeña y nunca perdí el norte en ese sentido en que quería ser periodista y cuando entré a primero de bachillerato en orientación profesional eso estaba más que definido. Más que definido y entras obviamente ahí a la Universidad de Manizales y automáticamente se empiezan a abrir las puertas, ¿no, Juli? Empiezan a llegar lo que llaman uno o lo que le dicen a uno como los padrinos que empiezan a encaminarlo en ese mundo. ¿Cómo fue eso? Porque pues obviamente ya estaba claro todo, pero como que, bueno, empecé universidad y se empiezan a abrir las puertas para que yo entre a ese mundo que en ese momento era bastante complicado para las mujeres. Bueno, todavía lo es, pero en ese momento más.
Sí, era mucho más porque te estaba hablando del año 1998. Yo tenía 17 años cuando entré a la universidad, no había cumplido los 18. Y resulta que yo compraba siempre el diario deportivo cuando lo vendían físico y el nuevo estadio todos los lunes. Entonces yo entré a yo ya estaba en segundo semestre cuando Martín Alonso Henao, que era profesor nuestro, me vio leyendo el diario deportivo en uno de los descansos de la universidad y me dijo, es que a ti te gusta el deporte. Y entonces yo le conté, le dije que sí, que yo quería estudiar comunicación social y periodismo, pero enfocarme en el periodismo deportivo. Me dijo, yo tengo un programa que se llama Panorama del Deporte en Todelar, estamos Gabriel Fernando Cárdenas, estaba Álvaro Incapié, estaba Silvio Rivera, obviamente pues Martín, estaba el Monarca, que en paz descanse. Bueno, era un grupo espectacular y resulta que me dijo, si quieres, ¿por qué no empiezas a hacer pinitos y tú miras a ver si eso realmente es lo que te gusta de una vez? Y yo le dije, pues oye, sí, pues esta es una oportunidad, el programa era de 6 a 7. Yo tenía clases hasta las 6, pero yo le pedía permiso a los profesores para que me dejaran salir media horita antes, porque era además en Milán, que sí me quedaba súper cerquita a mi casa, 3 cuadras, pero en la universidad de lado De a la lado. universidad. Entonces, yo empecé y yo me acuerdo que hacía una sección que se llamaba de ronda por las ligas. Y yo me iba para el Coliseo Menor o el Coliseo Mayor y hacía entrevistas a deportistas o a técnicos, no sé, el técnico de judo. Entonces, había un teléfono público de monedas ahí en el pasillo del Coliseo y llamaba al técnico para que me ayudara, metía una monedita de 500, llamaba a Todelar y hacíamos la entrevista desde el teléfono público. Lo mismo lo hacíamos en los entrenamientos del Once Caldas. Había un teléfono público ahí en la pista atlética y ahí metíamos las moneditas y llamábamos a la emisora para hacer las entrevistas en vivo, pues para el programa. Entonces fue muy bonito porque fue conocer muchos deportes que afortunadamente me gustan, no solo el fútbol. Y Martín me dio ese espaldarazo y ese empujón. Luego tuve la posibilidad ya de pasar a ser camerino visitante, hacer la reportería, pasar luego al camerino local. Era como un proceso. Me daba puntaditas en los partidos de la primera 6 de reservas para hacer algunos comentarios así muy corticos como para irme metiendo porque yo siempre tuve claro que quería ser comentarista. Entonces fue muy bonito porque fue un proceso bien llevado. Fue la época en que fue ese Once Caldas del 98 que llegó a la final con Cali, luego, bueno, que se perdió, pero o sea, era un equipazo. También tuve la oportunidad de hacer mi primera entrevista con Galván. Me acuerdo que me ayudó mucho Pacho Foronda porque yo llegué muerta del susto porque era mi misión hacerle una nota a Galván en cassette, porque eran los cassettes grandes. Todavía tengo esas entrevistas por ahí hasta con el Quinsoto y todos de la primera C. Y no, así fue que empezó y la verdad fue como un empujón y un espaldarazo que él me dio para que ahí me diera cuenta que realmente sí, esto pues definitivamente era lo mío. Juli, hay varias cosas que bueno, esa respuesta da para varias preguntas. La primera, obviamente, nos cuentas como, es que en esa época tocaba llamar, meter la monedita, los casetes, ¿cómo fue vivir ese cambio, no? Porque obviamente uno habla con periodistas de la vieja guardia, como dice uno, y dicen que ellos les encantaba más eso que lo que se ve ahora, porque pues era un poquito más de pronto, porque no están acostumbrados a la tecnología. Claro. Pero ese cambio, ¿cómo fue para Juliana decir como, bueno, ya no tengo el cassette, sino que ahorita pues, puedo llamar y automáticamente grabo? Pues para mí fue muy bueno, o sea, fue muy positivo. Es muy bonito recordar cómo llamábamos a través de un teléfono público y cómo grabábamos en cassettes grandes. Yo me acuerdo que yo tuve el cassette grande y luego apareció la grabadora con el cassette chiquitico. Todavía tengo también unos por ahí con la grabadora cassette pequeñito, era de una miniaturita. Y luego salió la grabadora ya con chip, o sea, las que tenemos hoy en día, las grabadoras de periodista. Y o sea, fue muy fácil porque igual fue una época en que nos iban insertando la tecnología muy rápido y tú te tenías que ir adaptando a la tecnología porque si no te quedabas. O sea, si tú no avanzabas, nada, era lo mismo cuando nos tocaba televisión en la universidad, que esa edición con esas cosas grandotas, esas bolas, las cámaras, los cassettes gigantes, o sea, y ahorita ya ni siquiera son cassettes, sino memorias, o bueno, todo es muy fácil. A mí me parece que fue un cambio muy positivo. Yo, de hecho, el año pasado hablaba justamente de eso y yo decía, es increíble como a través de un WhatsApp yo le escribo a un jugador en Inglaterra y me manda un audio ya, y lo tengo ya, y un audio con buen sonido. Anteriormente le tocaba a uno con señales de humo, hay gente que le cuenta a uno cómo eran las transmisiones del Tour de Francia, donde se demoraba el cassette de la primera etapa en llegar 2, 3 días a Colombia, o sea, es un cuento. Y yo digo, hoy en día la tecnología nos ha facilitado, claro, nos ha entorpecido en muchas cosas y ya en el tema del tiempo con la gente y cómo la gente ya es todo el tiempo, o somos en muchas ocasiones, porque me incluyo, pegados del celular y no compartir más con quienes están a su alrededor.
pero la tecnología bien utilizada para mí ha sido una herramienta fundamental, el hecho de tú coger y también a través de los programas llamar por WhatsApp, simplemente llamar y conectas y estás listo. Acá nosotras que estamos conectadas en este momento a través de una imagen con muy buena imagen, o sea, con alta definición, entonces, y sobre todo el celular, o sea, es que yo ya no tengo grabadora de periodista, o sea, yo las tengo pues porque pues trabajé con ellas, pero yo en lo que fue el estadio o en la Copa América o a donde yo vaya, ya es el celular, porque el sonido que tiene este celular es mucho mejor que incluso las propias grabadoras. Y ya las fotos que toma el celular son increíbles, los videos, todo. Y además, todo lo hacemos ahí. Yo tengo una aplicación acá donde salimos en vivo para Caracol y es como si tú estuvieras en la cabina, que es la Reporter It que se llama, y nos conectamos y me habla el del máster por acá. Hola Juli, modula, porfa, tal cosa, y eso suena perfecto. Entonces uno dice, wow, la tecnología bien utilizada y para nuestro quehacer es fundamental. Es que fueron muchas cosas de esa época, Paulita, donde estábamos como en ese cambio tecnológico. Lo mismo también en los camerinos. A mí me tocaba entrar al camerino derecho, donde los jugadores estaban bañando, donde estaban saliendo de las duchas. Obviamente de uno dependía el respeto y el trabajo y el profesionalismo con que entraba a hacer las cosas, pero a mí me tocó la época de los camerinos hasta el año 2011, cuando ya se hicieron zonas mixtas por el tema del Mundial Sub-20 de fútbol. Pero fue una época de muchos cambios, pero mira que me adapté muy fácil. Yo creo que la misma universidad y el mismo entorno nos exigía que si no te mueves al ritmo en que se mueve el mundo, pues simplemente te quedas. Bueno, y partiendo de la primera entrevista que fue Sergio Galván Rey, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo fueron esos momentos previos? O sea, ¿cómo fue el antes, durante y después? Porque ya obviamente uno antes el nerviosismo, pero durante uno conoce al ser humano y después uno dice, wow, valió la pena la entrevista. ¿Cómo fue esa primera entrevista? Ay, fue muy bonita porque yo tenía mucho susto. Y Martín me dijo, vete para el entrenamiento del Once Caldas y hazle una nota a Galván. Pues obvio, era el goleador. Y yo, ¿qué? Mi primera entrevista a hacer con Galván, no, pero yo, ¿qué hago? O sea, primero que el susto de uno acercarse, decirles, uno no saber si son buena gente, si no son buena gente, bueno. Pero yo había tenido la oportunidad de ir al estadio y de pronto que más o menos me vieran, pero no había hecho notas como tal. Cuando yo llegué, me acuerdo que yo era mirando para allá, para acá, yo no sabía qué hacer, no tenía confianza con algunos colegas pues que apenas estaba conociendo. Y me acuerdo que se me acercó Pacho Foronda, Francisco Foronda, y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Y yo a él lo había llamado una vez por teléfono porque se llamaban, eran los fijos de las casas, porque en esa época no había celular de nada. Entonces me dijo, le dije, oye, no, es que, tú eres la que nos ha llamado de Todelar, no sé qué, yo sí, lo que pasa es que tengo que entrevistar a Galván. Y me da mucho susto, yo le dije así. Entonces dijo, no, 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 tranquila, espera y verá que venga Checho. Y yo le di, me acuerdo que me dijo así. Y nada, venía cerca, a mí me temblaba todo, y yo qué vergüenza, yo llevaba las preguntas en un papelito, o sea, hágame el favor, en un papelito, anotaditas porque el susto. Y en esa llegó Foronda, le dijo, Checho, venga, hágame un favor, mire, ella es una periodista de Todelar, quiere hacerle una entrevista, sino que como no lo conoce, pues no se había atrevido a acercarse, ay, sí, claro, cuéntame, no sé qué. Y bueno, y arrancó la entrevista, esa grabadora me hacía así. O sea, a mí me temblaba del susto. Yo decía que no me vaya a equivocar o que no vaya a preguntar algo que ya dijo. Entonces, como que ahí la hice. Me acuerdo que por allá hice una pregunta como de cuáles son los sueños que él se ha trazado y yo le dije que cuáles eran los sueños que se ha cumplido. O sea, no, yo escucho esa entrevista y yo cómo voy a decir a estupidez. O sea, yo ni conjugué el verbo que era y dije una cosa súper rara, pero bueno, la verdad es que fue mucho el susto, pero a partir de ahí, digamos que fue como el empujón al agua que tenía que hacer para seguir de ahí en adelante ya. Pues ya tenía la confianza para acercarme a los jugadores y si no, pues Pacho me ayudaba, pero pues ya me conocían, el ir a los entrenamientos y bueno, a partir de ahí ya bien y bueno, hoy en día me encuentro a Sergio y me da mucha risa, yo le digo, yo todavía tengo esa entrevista por ahí, ay, me la tenés que pasar, porque fue mi primera entrevista, la verdad. Una entrevista que marca, ¿no? Porque Galván, lo que significó para el Once, el equipo de la ciudad, y obviamente para lo que significó para el fútbol colombiano, es importante, obviamente, lo que fue esa entrevista. Juli, siguiendo ya con todo este proceso, obviamente la entrevista, empiezas a hacer camerinos. ¿Cómo era vivir? Porque ya lo comentaste en la respuesta anterior, el tener que entrar directamente a camerinos, saber que los jugadores están cambiando. ¿Cómo era el recibimiento de ellos hacia una mujer que entraba al camerino de ellos? ¿Cómo fue ese proceso antes de que existiera la zona mixta?
Pues al principio fue muy extraño y claro, obviamente si a ti te daba susto ir a una cancha a entrevistar, pues mucho más el hecho de tenerte que meter a un sitio donde para mí pues tiene que ser de absoluto respeto. La primera vez que yo entré, claro, estaban todos los jugadores porque eran las duchas y las duchas casi que conectaban directamente con la parte donde el camerino se está, donde los jugadores se están cambiando y bueno. Entonces al principio cuando entré, claro, la primera vez que entré yo dije, ay, fue pucha, ¿yo dónde me metí? O sea, yo realmente no sabía cómo era, pensé que las duchas eran al fondo, que ellos realmente se cambiaban acá y eso, y obviamente pues habían muchos jugadores que estaban desnudos y yo me salí, pero entonces había que estar allá porque por el, digamos, el chico que estaba de operador abajo decía, Juliana, que saques una entrevista, o Juliana, que saques una entrevista, entonces yo estaba con mi radio y yo tenía que salir inmediatamente con alguien, porque es que antes era así, de una había que sacar a alguien porque la transmisión se iba ya, y si no sacábamos a nadie, entonces, ¿cuál era nuestra función? Y yo dije, bueno, esta es la situación, a mí me toca entrar. ¿Yo qué hago? Yo no miro absolutamente a nada, mirada arriba, todo, porque claro, habían unos que no les importaba, pero ya con el tiempo, cuando ven que tú llegas, obviamente pues la mayoría o se ponían su toalla o se ponían su pantaloneta inmediatamente o bueno, su ropa interior, todo. Y la verdad, yo te digo, nunca le metió más morbo la gente de afuera y los periodistas colegas que yo, realmente. Yo la verdad entraba y ya entraba como con una seguridad, una confianza que yo a lo que voy, estoy buscando a tal jugador, hey, ¿me ayudas con esto? Sí, dale, o profe, ¿me puede ayudar? Y trataba que si estaba obviamente vestido, lo sacaba del camerino y ahí en esa partecita donde ellos entrenan. Entonces, la verdad, hubo una época, en esa época, donde empezaron a que las mujeres no podemos estar en camerinos, que unas mujeres no sé qué, que viendo hombres desnudos, que no sé cuántas. Entonces, claro, empezaron a ponernos en entredicho un montón de cosas y yo, la verdad, me tapé los oídos y seguí. Yo dije, yo sé mi responsabilidad dentro de un camerino y sé lo que estaba haciendo. Y realmente, Paulita, fueron muchos años haciéndose el camerino visitante y también el local. Y créeme que nunca tuve problema con ningún jugador, nunca tuve problema de nada, o que alguien fuera pues morboso, insinuador con algo. Realmente ya de ahí en adelante, pocas veces me tocó de pronto que yo entrara y que los jugadores no estuvieran desnudos o algo así. Si había uno que otro tal vez, pero realmente ya estaban, no sé, en boxer, en pantaloneta, o tenían su toalla puesta, es decir, había muchos que sí veían a una mujer en el camerino y sí trataban como de estar pues cubiertos. Entonces, te digo que fue para mí una época muy tranquila. Claro, la primera vez fue como incómodo, yo decía, ahora yo cómo voy a hacer, qué pena para seguir entrando, entonces uno como que no sabía qué hacer, pero tengo que hacer el trabajo, entonces dije, no, nada, profesionalismo, y vamos es para adelante. Y claro, ahorita ya que hay zonas mixtas, yo digo, bueno, gracias a Dios ellos tienen la oportunidad de ducharse, de tener su espacio, de estar tranquilos y ya luego tener un espacio delimitado, digamos, por una zona mixta como nos pasa ahora. Bueno, ahora, ¿cómo fue el recibimiento de los colegas, de los hombres? Porque ahí es donde uno entra y dice, bueno, siempre se ha sabido que el periodismo ha sido marcado por el machismo, porque una mujer hablando de fútbol, pero porque ella, bueno, ha pasado una cantidad de cosas que a nivel mundial pues se han conocido historias. ¿Cómo fue el recibimiento de los colegas hombres con Juliana Salazar, obviamente a medida que iba pasando el tiempo y que ya era una persona que estaba en zona mixta, que tenía que ir a hacer su labor de comentarista? ¿Cómo fue ese recibimiento? Mira que en la mayoría bien, o sea, tuve la mano de muchos, como otros que simplemente pues era como inadvertido que yo estuviera ahí, pero la mayoría sí me dieron una mano, unos más que otros, ¿cierto? Porque habían unos colegas que realmente pues en algún momento no les gustaba lo que yo hacía o simplemente lo que dices tú, que no hay una posibilidad de tener un apoyo porque hay que una mujer que hable de fútbol, una mujer que esté en zona mixta, una mujer que esté en un camerino, pues eso no, para ellos de pronto no era muy común, pero yo te digo que la mayoría hubo apoyo, la mayoría me ayudaban, o si yo preguntaba algo en los entrenamientos lo hacían, veían que mi trabajo era serio, entonces con eso creo que uno se va ganando un respeto. Sí hubo por ahí unos tres que la verdad, pues, por ahí dice mi mamá que la patada de ole depende de quién venga. Entonces, que en su momento de pronto, ay, que las mujeres no, que no tienen que ponerse a hablar de voleibol, de esgrima, de natación, de fútbol, no sé qué. Yo, la verdad, en esa época éramos como cuatro y terminé sola, porque, bueno, no sé, desviaron su camino, se fueron para otro lado. A mí, la verdad, siempre me gustó eso y yo dije, no, la única forma de yo demostrar
las cosas es con conocimiento y con estudio, pero yo te diría que en términos generales fue bien. De pronto más adelante, cuando yo llegué a ser directora de deportes en Caracol Manizales, que eso fue pues muchos años después, sí hubo uno que otro que pues como que no le gustó mucho que yo hubiera llegado ahí, pero bueno, pues estas son las cosas, Paulita, que por las que uno trabaja y uno llega a ciertos cargos o a ciertos niveles por trabajo y por preparación, no por nada más. Bueno, Todelar, Telecafé, La Patria, Alcaldía de Manizales, la FIFA, Milán de Italia, Comité Olímpico Colombiano, Once Caldas, bueno, cantidad de lugares que han contado con el talento de Juliana Salazar. Juli, de todos estos lugares por el cual has tenido la posibilidad de estar, de Caracol, inclusive ahorita que es la última, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado? Que tú dices, el estar acá fue el que me dio como ese crecimiento también personal, pero también profesional. Y es muy duro de escoger porque todos, y sobre todo en que me ha tocado desde lo administrativo, desde lo institucional, desde prensa, desde radio, desde televisión, desde, bueno, como desde todo, desde universidades, desde FIFA. Ay, pues escoger es difícil, pero yo te diría que hay como tres momentos como claves en mi carrera. El primero, haber estado en el Once Caldas, trabajando en prensa, y sobre todo en la época en que se ganó la Libertadores. Entonces, para mí eso es, no sé, era como unir desde lo profesional hasta desde el sentimiento de hincha en una sola cosa, ese sentimiento de haber sido campeón de una Libertadores, de haber vivido todo el proceso con los muchachos, con el profe Montoya, o sea, eso fue, y además fue un reto increíble con Felipe Cardona desde lo logístico, porque teníamos que organizar todo lo de la final en prensa, saber a quiénes se acreditaban, a quiénes no se acreditaban, coger el mapa del estadio, mirar dónde se iban a ubicar la prensa, bueno, en fin, un montón de cosas que para mí eso es un trofeo y un título que llevo por siempre en mi vida. Pero sin duda haber también trabajado con la FIFA y con el Comité Olímpico, eso fue como un salto que siempre había soñado, porque yo de chiquita decía, ay, qué rico algún día uno estar como una institución así grande, que uno pueda viajar con una delegación a unos Juegos, a unos Olímpicos, y bueno, se me dio la oportunidad de ser jefe de prensa de los Juegos, bueno, de la delegación de Colombia en Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, haber estado en otro país tan bonito como Puerto Rico, o sea, fue como un salto de calidad, por decirlo así, el hecho de tener la responsabilidad de la información de 250 deportistas en ese entonces. Pero sin duda Caracol, yo creo que Caracol fue el sueño de pequeña, el sueño ese es como mi ranking, pero Caracol es el top porque siempre desde pequeña mi papá lo escuchaba, entonces mi papá en el carro, en el baño, en la cocina, tenía su radio y siempre era Caracol. Y siempre, por eso yo los sonidos de las transmisiones de Caracol los tengo, o sea, todo está en la memoria, hace poquito que los estábamos recordando en Caracol, pues fue increíble porque fue como retrocederme a mi infancia, o sea, fue un tema sensacional. Y yo me acuerdo que tú como que te pones la meta, pero, o sea, no es que yo todo el tiempo trabajando en otra institución estuviera diciendo, ay, qué rico Caracol, ay, vamos a... No, era como que un sueño de pequeña y yo sentía que lo que estaba haciendo era trabajar para algún día llegar allá. No me digas cómo, porque uno decía, ¿cuándo se irá a dar esa oportunidad? Y fue cuando me llamó Mariela Márquez en el año 2012 y me dijo que pues Javier Giraldo ya se jubilaba y que estaban buscando pues un director y que le habían hablado de mí, no sé qué, me hicieron la entrevista, empezamos como todo el proceso y quedé. Y yo me acuerdo que el día que quedé, pues yo no le había contado a mucha gente, a lo sumo a mi mamá y a mi papá, pero pues todavía no estaba definido porque pues eso era una serie de entrevistas a varias personas. Y resulta que, claro, mi papá que ha sido tan caracolero y que hemos tenido esa marca como tan arraigada en nuestro corazón, yo me acuerdo que a mí me llamó la gerente de Caracol, Carmenza Álvarez, a quien leo muchísimo allá, y me dijo, listo, ya quedaste tú, no sé qué, necesito que vengas a traer los papeles y a firmar el contrato. Bueno, yo me quedé muy callada con el tema y cuando ya fui a firmar el contrato, yo le dije a mi mamá, no le vas a decir nada a mi papá, que ya está todo listo, sino que pues, yo quiero traer ya el contrato, pues la sorpresa. Y yo me acuerdo que fui a Caracol Manizales, y Carmenza me dio una serie de souvenirs y cosas de Caracol, incluyendo la chaqueta y la camiseta. Entonces yo dije, no voy a llegar a la casa, pero me voy a poner la chaqueta. Eso fue súper emocionante. Entonces yo llegué y mi papá no caía en cuenta, y acá decía Caracol. Y mi papá y yo, ay, mija, ¿cómo estás? ¿Y dónde estabas? Y yo, pues papi haciendo una diligencia, yo era, pero papá, a ver, Caracol. Entonces, Sí, a ver, mira acá. papi.
Aquí, ¿dónde estabas aquí? Entonces, como que él no cayó en cuenta y yo le di la espalda porque en la espalda sí dice Caracol, así de grande. Entonces yo me di la espalda y le dije, papi, estaba acá y mi papá se quedó como mudo, es que, ¿qué pasó? Y yo ya firmé con Caracol, aquí está la nueva directora de deportes de Caracol Manizales, mi papá, ¡ay! Se le salieron las lágrimas, me abrazó y para mí ese fue muy importante, Paulita, porque fue comenzar ya a ser comentarista en forma. O sea, uno sí podía hacer comentarios de los partidos, pero muy esporádicos, pero ya ser comentarista en propiedad era un reto hermoso y eso a mí me permitió que cuando arranqué en Caracol Manizales a los 2 años y 4 meses me llamaran de Caracol Bogotá a ser parte del equipo principal de deportes, a ser comentarista también ya en transmisiones grandes, en poder ser editora de deportes de la tarde con la responsabilidad de Luciérnaga, de Hora 20, de Noticiero, bueno, o sea, un montón de cosas que para mí, si me preguntas, yo creo que ese fue el salto clave, ya van a ser 8 años en Caracol Radio. 8 años y hay periodistas referentes en Juliana Salazar, César Augusto Londoño, que ha pasado obviamente y que ha hecho parte de Caracol, ahorita Diego Rueda, un Adolfo Pérez, pero hay un referente mayor, ¿no? Y es Hernán Peláez. ¿Qué significan esos 4 periodistas para Juliana Salazar? Uy, significan mucho. Yo te diría que el primero Hernán Peláez, porque desde muy pequeña lo escuchaba y me parecía pues un periodista sumamente centrado, la forma como habla, como lleva su periodismo, y es una enciclopedia. O sea, escuchar a Hernán Peláez es una cajita de música y para mí ha sido un referente impresionante en la forma y en el respeto como se debe manejar todo, entrevistas, comentarios, la forma de hacer el periodismo. César Augusto Londoño ha significado demasiado para mí porque fue como mi maestro a la hora de llegar a la práctica. Yo hice la práctica con él en CMI, pues él era el director de deportes de CMI en el año 2002 y ahí tuve la posibilidad de conocerlo y darme cuenta que, pues que además de ser un gran profesional es un gran ser humano que sabe decirte las cosas, que te guía, que te corrige, que te lleva, que te pule, que te enseña. Muchas de las cosas que yo hago hoy en las transmisiones en cuanto a llevar los datos y las cosas se las debo a él, porque se las aprendí a él. Él es súper pulido, súper ordenado con sus cosas, entonces para mí fue fundamental y cuando yo tenía entrevistas duras, como me tocó una vez con Juan Pablo Montoya, él se fue conmigo a acompañarme y dándome fuerza y él siempre es, incluso ahorita, después de tantos años que estamos ahora trabajando pues en Caracol, el año pasado yo fui a una entrevista con Roger Federer, con él, y a mí me tocó, no en la privada, sino en la rueda de prensa preguntar de primera. Y cuando dijeron Juliana Salazar de Caracol, ahí mismo César, eso, Julianita, o sea, él siempre es con su arenga, con su porra, con su ánimo, con su buena energía. Entonces, siempre tenerlo ahí para mí ha sido fundamental y aunque no estamos juntos en el mismo horario, yo le sigo aprendiendo montones y la verdad que para mí César pues está como en el top. Adolfo Pérez, pues porque lo escuchaba tanto de la polémica y me encantaba la voz, la forma como se expresaba y tuve la oportunidad justo cuando llegué a hacer la práctica donde César en CMI, me tocó fines de semana hacer Hora Cero, que lo dirigía Adolfo Pérez en Deportes. Entonces fue como mezclarse de una vez dos sueños de poder estar con él y con César. Y pues Diego Rueda ha sido más reciente. Diego me dio chances en el alargue de poder salir y hablar en el alargue, de hacerme conocer más nacionalmente en ese sentido. Y en las transmisiones ha sido clave porque siempre te dice, tienes que ser más corta acá, trata de llevar los comentarios por este lado, enfócate en esto. O sea, es como el detalle a detalle de las transmisiones y de cómo tener fuentes y saber buscar las noticias. Entonces ha sido como el top de los que han estado ahí como en mi carrera puliendo y formando. He tenido la ventaja que César estuvo desde la práctica y que años después pues nos vinimos a encontrar en Caracol y que podemos seguir y que él conoce la formación, ¿no? Que conoce cómo ha sido mi crecimiento y para mí ha sido muy bonito. Y con Hernán Peláez, justo cuando llegué de Caracol Manizales a Bogotá, él todavía estaba en Caracol Bogotá. Y para mí fue hermoso la primera vez que él haciendo el pulso del fútbol llegó y me dijo, ay, mija, usted me puede ayudar a conseguir una información. Era una cosa de la Copa Suramericana. No, eso para mí fue como si me hubiera pedido, pues, quién sabe qué, yo más emocionada y eran unos daticos, pero me conoció y bueno, y tuvimos la oportunidad. Y otra persona que fue muy importante en transmisiones, que pues infortunadamente se retiró, fue Iván Mejía. O sea, la verdad, con Iván, en el momento en que él me dio el primer chance de salir al aire y que hasta me felicitó al aire, que eso para mí
fue una vaina impresionante. Le aprendí mucho la exigencia, la disciplina, o sea, como tienes que ser muy estricto en todo. Entonces, para mí esos han sido como los referentes. ¿Cuál ha sido ese deportista más difícil de entrevistar? Aparte de Juan Pablo Montoya, porque todos conocemos pues, uno tiene una imagen de Juan Pablo Montoya serio, un poco reacio a los medios de comunicación, pero realmente, ¿cuál ha sido ese deportista que ha hecho sufrir a Juliana? Uy, yo te digo, tú que estás en esto, que una de las, digamos, de las misiones más difíciles es entrevistar deportistas y sobre todo jugadores. Bueno, uno entiende que ellos tienen su espacio y hay un respeto por muchas cosas, pero claro, Juan Pablo Montoya era difícil porque claro, Juan Pablo es más parco, Juan Pablo es más directo, Juan Pablo es como es, pero bueno, uno empieza como a conocer las personas. En su época me era muy difícil con Víctor Aristizábal, porque Víctor casi poco hablaba con la prensa. De hecho, una vez, no se me olvida, en esos camerinos que te digo que nos tocaba hacer, él dijo que no iba a hablar. Y justo mi jefe me dijo, tenés que entrevistar a Aristizábal. Y yo, ay, pero ¿quién le dice pues a un jefe? No, es que él dijo que no va a hablar, porque pues no te van a creer mucho. Y la verdad, yo me acuerdo que yo me le lancé ese día y me le fui y lo entrevisté. Ese muchacho me miró, pero me hecho más feo no pudo, pero finalmente me dio la entrevista porque creo que ya se dio como al dolor. Pero que yo te diga recientes, hay muchos deportistas que son complicados. O sea, a mí no me digas que te pidan a James o a Falcao porque no creo que por lo que sean como personas, sino porque obviamente pues ya están en un nivel tan alto y me imagino que deben tener solicitudes de 400.000 periodistas de todo el mundo, pero yo sería feliz el día que yo entreviste a James Rodríguez o a Luis Suárez. Yo sé que eso es un tema no fácil, hablo de Luis Suárez, el uruguayo, no es un tema fácil, pero yo te digo que incluso en el fútbol colombiano hay unos que le han hecho a uno sacar como las canitas. Y en el tema, digamos, internacional, que me lo busqué muchos años, por ahí unos 2, 3 años detrás de Falcao, el de futsal, el brasileño. Yo decía, yo tengo que entrevistarlo porque a mí me encanta el futsal y yo decía, yo quería. Y un chico acá que estuvo haciendo práctica, Juan Diego, me dijo, yo le ayudo a buscar el número, miremos a ver cómo hacemos, no sé qué. Finalmente él me ayudó a conseguir el número en Brasil. Yo le escribí a Falcao y me dejó en visto como 3 meses. Y el día que me respondió, mejor dicho, te digo que yo me iba a infartar. Yo le dije que le quitaba 5 minutos y me dio media hora de entrevista, fueron como 32 minutos. Entonces, ese me puso a sufrir un poquito porque yo decía, tengo el número, me dejó en visto, ay, no, yo decía, no, por favor, que me responda. Pero todo es muy mágico porque justo me respondió cuando en 3 meses era el Mundial de Futsal en Colombia. Entonces yo dije, todo pasa, pues me dio la noticia de que se iba, dijo, voy a aprovechar para darles una noticia, me voy a retirar en Colombia ya de la selección de Brasil y yo, además con noticia, entonces esa fue como ahorita, pero yo te voy a decir, Paulita, que si hacemos un ranking de los que nos han puesto a sufrir, creo que la lista es larga. Muy larga, diría uno. Muy larga, sí. Así. Bueno, y ahora esa entrevista que más le ha gustado a Juliana, que de alguna manera la ha conmovido, porque hay entrevistas o hay deportistas que realmente logran entre su historia de vida conmoverlo a uno. ¿Cuál fue esa que más le gustó a Juliana? Este año con Rigobert Urán. Tú sabes que Rigo siempre es chistoso y Rigo siempre es un tipo muy amable, es un tipo afable, es un tipo que siempre está dispuesto. Y resulta que eran unas entrevistas privadas con Education First, que vinieron a promocionar el tema de sus cursos de inglés y todo eso. Y me dijeron, a propósito, Rigo venía, acuérdate de lo del pulmón, de la perforación del pulmón con su costilla, de que él casi estuvo a punto de morir, que nos hizo sufrir muchísimo, empezando porque Rigo es mi deportista favorito en Colombia, entonces como que todo se mezcló. Y un compañero me dijo, Juli, mira que hay un amigo que está en el Education First, como creo que es un director de no sé qué, y nos van a dar una posibilidad de 5 minutos con Rigobert Urán. ¿Te le apuntas o qué? Entonces yo le dije a mi jefe, me dijo, hágale, vaya usted. Además, pues yo ya había entrevistado a Rigo, obviamente, pero pues eran las entrevistas de carrera, de competencia, cuando estuve en la carrera Oro y Paz con Señal Colombia, todo eso, pero no la entrevista que de pronto después de un momento tan difícil terminar así. Y yo empecé normal, preguntándole por el curso del Education First, del curso de inglés, bueno, y empezamos a hablar un poquito de él, de la temporada, que fue muy difícil, y justo ya cuando entramos en el momento de lo de la perforación de su pulmón, y yo le pregunto qué sintió, y él empieza ya como que baja su felicidad y empieza con el ojo aguado a contarme que se sintió
sintió al otro lado, que él creyó que iba a morir, le pregunté qué le había hecho la mamá y la esposa y él casi con la voz quebrada empezó, o sea, empecé conocemos al rico ser humano, pero tan sensible y ya como en una situación tan diferente. Wow, te lo juro que fue una entrevista que cuando yo terminé, yo estaba con el ojo aguado, yo decía, tranquila, usted tiene que estar tranquila, y seguimos la entrevista pues lo mejor posible, y realmente fueron como 7, 8 minutos. De hecho, cuando yo termino la entrevista, la gente que estaba ahí de la Education First aplaudieron, que fue muy particular porque todos los que habían entrado, pues hicieron su entrevista, entraban y salían, éramos como 6 medios, y ellos aplaudieron, y yo me acuerdo que yo le di un abrazo a Rigo. Eso fue como lo único que a mí se me ocurrió, porque sentí que había sido tan humana la entrevista, tan chévere en el sentido de visibilizar que es un deportista que es tan fuerte, pero que también siente miedo, que también ha sentido miedo de morir, que su esposa le dijo, por favor, no se vuelva a montar en una bicicleta, se lo suplico, y él en esa dualidad de, pero es que esto es lo que yo amo, si yo no me monto en una bicicleta me muero, pero también mi esposa me dice, por favor, no me haga esto. Entonces, para mí, te lo digo, de muchas entrevistas que seguramente pueden significar más por el personaje, para mí la de Rigoberto Urán ha sido la que más como que me ha conmovido. Juli, ¿cuál es ese mensaje como periodista deportiva hacia las mujeres que están empezando este camino? Obviamente muchas se desmotivan, uno conoce casos de, es que es difícil, lo pasa esto, tal cosa, entonces se desmotivan y no continúan. ¿Cuál es ese mensaje de Juliana Salazar hacia ellas, hacia las que están empezando este camino? Que hay que empezar por ahí, por la parte mental. Cuando tú dices de una vez de entrada que es difícil y que es complicado, pues listo ya, eso es lo que vas a traer de las energías. Yo creo mucho en la energía del universo y yo digo que lo que uno piensa con la mente y lo que tú creas en tu cabeza es lo que finalmente se va a dar. Entonces yo creo que somos, digamos, constructores de nuestra propia realidad y de lo que recibimos. Yo nunca desde chiquita me dije, eso va a ser muy difícil. O sea, en el fondo sabía la realidad de la mujer en el deporte, pero yo siempre tuve la mente a que iba a llegar. Yo quiero decirles que el camino puede ser largo, como puede ser más corto para otras, o puede ser a un tiempo moderado. A mí se me fue dando de a poquito, no crean que cuando yo soñé que quería ir a unos Juegos Centroamericanos o a una Copa América, que se me dio apenas hasta el año pasado, y además como comentarista, eso es de la noche a la mañana. Yo lo que les recomiendo es que si tienen un sueño, crean apasionadamente en que ese sueño se va a hacer realidad y hagan todo para que ese sueño se haga realidad. Como dice mi mamá, del dicho al hecho, hay mucho trecho, pero si tú haces las cosas y haces los hechos y generas las situaciones, pues hazlo. A mí me llegó una oportunidad en Todelar y yo la aproveché, o sea, sin miedo lo dije, vamos. Y cuando me di cuenta de todo lo que se movía alrededor de este medio, yo decía, o sea, qué vaina tan compleja, pero ¿cómo supero yo esa complejidad? Con estudio. Que quiero ser comentarista, pues me fui para Medellín a hacer un curso de técnico 15 días en la Copa América con los técnicos más top de Colombia, pero no para ser técnico, sino para entender táctica, para entender estrategia, todas esas cosas que me iban a servir más adelante. Entonces lo que yo les recomiendo es que estudien, que no por género nos van a dar espacio, no porque, es que Juliana Salazar es mujer, entonces pongámosla ahí para que Caracol demuestre que es que sí le da participación al género femenino. No, a ti te dan la participación es por lo que sabes, más allá si eres mujer o si eres hombre. Y tener la posibilidad hoy en día, yo te juro que yo muchas veces entro los domingos al carrusel o entro a una transmisión del fenómeno del fútbol, que me toque dirigir o lo que sea, y todavía me emociono y me acuerdo de lo que hice de ahí para atrás y yo digo, wow, todo lo que yo soñé estar acá y mira que lo estamos cumpliendo y faltan muchos sueños por cumplir. Entonces, si ustedes quieren ser las mejores, sea en el periodismo político, deportivo, económico, créanselo y lo van a generar. Pero en el día a día hay que trabajarlo, estudiando. Si de pronto no tienen trabajo, entonces aprovechen y hagan un curso, sea de inglés o de táctica, o sea, de lo que ustedes quieran enfocar. Que quiero ser la mejor reportera. Entonces miremos cómo se hace la reportería en tales países, en Colombia. O sea, es tratar de estar todo el tiempo estudiando. Yo dije, quiero ser comentarista deportiva. Desde que mi papá me puso a ver al Parma con el Tino Asprilla, yo creo que difícilmente he dejado de verme 5 partidos por semana. O sea, yo me veo toda la liga colombiana. O sea, así no me toque al tiempo que hayan partidos, pues vengo y en la noche los veo, así sea el equipo que sea. Puede ser Jaguares, puede ser el Huila en su momento cuando está en la A o Millonarios América. Pero me gusta verlo porque yo les digo mucho, aprendan a querer primero lo nuestro, antes que lo de afuera. Entonces queremos más al Barça, al Real Madrid, al Inter de Milán, al Bayern Múnich que a nuestros equipos. Sí, que el nivel acá puede ser más bajo, ok, pero esto es lo que tenemos y es lo que tenemos que querer. Entonces lo que yo les digo, mucha disciplina, mucha pasión,
mucha constancia, mucha persistencia. A mí me pusieron muchas piedras en el camino, no les voy a decir que no, muchas, incluso no hace muchos años también, donde no te aceptan como mujer que puedas saber y defenderte al aire. Pero depende, yo digo que siempre depende uno qué quiere hacer con esas piedras, o tropezarse y seguir ahí, o como digo yo románticamente, armar castillos para crear muchas más cosas, o hacer un puente para pasar al otro lado. Todo depende cómo tomes la piedra. Ah, que es difícil, sí. Ah, que a veces uno se impacienta, claro. Que a veces uno dice, pero ¿por qué no llegan las cosas? No. Imaginémonosla, y si estamos diciendo desde ya que es difícil, pues difícil va a ser. Tampoco te va a decir, ay, no, es que esto es súper fácil y vamos a llegar, no. Pero trabajémoslo, apasionémonos, que Dios sabrá en qué momento nos pone las cosas. Siempre cuando vuelvo y te repito, Paulita, de verdad estudiemos y trabajemos, porque es que no vamos a llegar a un medio, muy chévere llegar, pero manténgase. Y tú te mantienes, es por lo que sabes y por lo que te actualizas y por lo que estás moviéndote todo el tiempo. Y mi consejo final en este sentido es que no seamos periodistas futboleras, seamos periodistas deportivas, que sepamos de todos los deportes, que podamos movernos, que podamos el día de mañana estar en unos olímpicos sin problema, en unos juegos nacionales, centroamericanos, panamericanos, lo que sea, y sepamos quiénes son nuestras representaciones más importantes en los deportes. Y obviamente pues también los deportistas en diferentes disciplinas en el mundo que pues que nos enriquecen mucho más. Sí, total. Yo también digo mucho eso, que hay que ser periodistas deportivas, porque a ratos uno dice o se apegan mucho al fútbol y resulta que el fútbol en medio de todo no lo es todo. O sea, al fin y al cabo uno termina diciendo que no es todo. Juli, esa pasión, porque aparte del futsal y demás y otras disciplinas deportivas, es el blanco blanco de la ciudad de Manizales. Un amor profundo, un equipo que, como muchos equipos, uno es feliz, luego llora, se frustra, la rabia, pero sigue ahí, ese amor por el blanco blanco, ¿no? No cambia y no va a cambiar. A mí me han hecho reír mucho en las transmisiones porque hace poquito en Ibagué, ay, que nosotros te adoptamos en el Tolima, no, que te adoptamos en Equidad, no, que te adoptamos en Nacional, que en América, ya, un momentico, yo solo voy a ser del blanco, o sea, es que eso es una, a ver, las personas pueden pasar en tu vida, pero el amor por un equipo es muy difícil, o sea, que a ti te digan, ay, voy a ser hincha de un equipo, mañana de otro, no. Lo del Once Caldas nació desde muy pequeña y tuve muchos años, hasta el año 2003. Yo nací en el 80, aunque en el 86, 87 veía mucho fútbol ya, porque mi papá me llevaba, pero penamos desde esa época hasta el año 2003 para saber qué era ser campeón del fútbol colombiano, cuando el Once Caldas le ganó a Junior con gol de Galván. Y eso es una sensación muy bonita porque, claro, muchas veces las personas que estaban a tu alrededor, primos, y decían, venga, vuelvas a hincha Nacional, mire que usted no va a sufrir con Nacional, supuestamente, ¿no? No vas a sufrir, no sé qué tal. O el América, que a mí me tocó la época en que Jaime de la Paga ganó como 3, 4 títulos con el América entre el año 2000, 2000 algo. Y yo decía, ese América tan chévere, o sea, ¿sabes? Tan bueno que ganan títulos. Entonces, no, o sea, el amor no, nunca, nunca, o sea, porque gracias a Dios te lo arraigaron mucho desde tu casa, cuando te llevaban a ver al equipo, te enseñaban que uno tiene que estar en las buenas y en las malas, y a medida que fui creciendo, pues tenía esa misma ilusión que tiene uno con escalar y llegar a sus sueños. Yo decía, algún día pues yo tengo que ver al Once Caldas campeón, olvídate, y cuando llegó esa primera estrella, pues fue justamente el año en que fueron 10 años donde se ganaron 3 ligas, una Libertadores, o sea, fue un año absolutamente maravilloso. Y a mí, acá afortunadamente, siempre lo han visto con muy buenos ojos y yo le digo el blanquito, yo le digo pues de cariño, ¿no? Al equipo, y acá siempre me dicen, oiga, ¿y el blanquito qué pues? ¿Qué le pasó al blanquito? O sea, aquí ya le tienen o sea, al Once le tienen un cariño, no le tienen odio, no le tienen rabia, y como yo molesto tanto allá con el equipo y toda la cosa, pues siempre son todos, oiga, ¿y el blanquito qué? ¿Cómo así que tiene COVID tal jugador? ¿Cómo así que pasó esto? ¿Cómo así que quedó por fuera? Pero no sé qué, bueno, entonces eso no va a cambiar, Paulita, y yo me siento orgullosa, o sea, yo soy periodista, a mí no me importa que sepan que yo soy seguidora del Once, porque yo he sido muy respetuosa en los micrófonos y soy absolutamente imparcial a la hora de hablar del equipo, o sea, yo no voy a esconder las cosas que siento que el equipo debe mejorar, ni tampoco voy a hacer alcahueta con cosas que yo sé que puedo decir, pero lo que yo siempre digo, dentro del respeto, el manejo y entender que allá atrás hay un ser humano. Entonces no se trata de dar palo por dar palo, claro, yo puedo decir, no, es que al equipo le ha faltado esto y esto y esto, y desde lo deportivo también decir, pero todo el mundo sabe que yo soy hincha del Once y pues que eso no va a cambiar nunca.
la entrevista soñada que le falta cumplir a Juliana Salazar? Ya entrevistó a Falcao, el de fútbol. Sí, ya. Y hay muchas, pero si me pones a escoger, me encantaría una entrevista con Cristiano Ronaldo. O sea, yo sería feliz. O sea, para mí es un prototipo de futbolista y de líder ideal. Obviamente, pues tendrá cosas que, obviamente, pues Lionel Messi sería una entrevista inmensa, espectacular, pero me gustaría mucho Cristiano Ronaldo. Y lo que te decía Luis Suárez, porque es uno de mis jugadores favoritos. Yo siempre soñé una con Ronaldo Luis Nazario, que ha sido mi ídolo, mi jugador favorito, el brasileño de toda la historia. Lo tuve acá en Bogotá, alcancé a hacerle 2 preguntas, o sea, eso fue una casualidad por donde me lo encontré y cómo sucedió todo, pero no ha sido entrevista larga. Pero sí, yo creería que sí me gustaría una con él larga y una con Cristiano Ronaldo. Pues si me dices soñadas, hay un montón que me encantarían. Y con Rafael Nadal, yo sería feliz teniendo una entrevista con Rafael Nadal larga, de media hora, de poder hablar de muchas cosas, porque se me asemeja mucho también un poco como a lo que es Cristiano en el fútbol, como ese jugador fuerte, líder, que cuando está peor es cuando más se anima. Entonces hay muchas cosas más allá que me gustaría conocer desde lo humano, más que de lo deportivo, que es lo que evidentemente pues vemos todos. Julia, a ti también te gusta la música, ¿no? Me encanta, es mi otra pasión, sin duda, desde muy pequeñita. ¿Qué te gusta de la música? Porque pues cuando uno mira redes, aparte de cantar, a ti te gusta tocar un instrumento, no, en ese momento se me va el nombre, pero sí se nota que hay otra pasión aparte, o sea, no todo es periodismo deportivo, señores, Sí. también hay otras pasiones y en este caso las de Juliana es la música. Sí, desde muy pequeñita, cuando tenía como 7 años, hicieron como una especie de casting entre las del salón para cantar un santo en una misa, me acuerdo, era como un solo de un santo y el coro sí lo cantábamos todas y empezaron como a pasar, la verdad, yo creo que uno como que no sabe si, pues, si canta o no canta y estaba el profesor de piano, don Noel, que en paz descanse, y hicieron el solo y yo quedé, o sea, estaba afinadita, toda la cosa, y fue que me di cuenta que yo podía cantar y a partir de ahí empezaron a meterme al grupo de música del colegio, a tocar guitarra y cuando yo tenía 11 años el profesor de música le dijo a mi papá trabajó toda la vida en una empresa española, en Manizales. Entonces le dijo, venga, usted que viaja tanto a España, a Juliana le gusta mucho el punteo, hacer el punteo, la armonía en la guitarra. Hay un instrumento que se llama bandurria, que es parecido a la bandola colombiana, pero es de 12 cuerdas, no de 16. Y se tocan las tunas españolas. Si tú ves las tunas españolas, hay un instrumento pequeñito, que es el que lleva la melodía, el punteo, esa es la bandurria. Y mi papá me lo trajo y no me gustó. Yo lo Oh. aprendí, tuve clases de todo y yo dije, ay, no, ese instrumento no, porque claro, como era de a 2 cuerdas en acero inoxidable, a ti te tiene que salir ampolla en los dedos para poderla tocar bien. O sea, un callito mejor, ampolla no, un callo, no, ampolla no es capaz nadie, un callo para que puedas tocar bien. No, yo le cogí una pereza a eso y nos fuimos a ver una vez al cine la balada del pistolero ahí en Fundadores, cuando se veía cine en Fundadores. Y cuando Sí. veo la balada del pistolero y empieza Banderas a tocar ese tarara, ta, 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 y yo, ¡oh! ¿Cómo? Eso suena parecido a la bandurria. Obviamente lo que tenía era guitarra. Y yo llegué a la casa, después de 1 año y pico la saqué y empecé a sacar, pum, de oído empecé a sacar la canción. Tarara, ta, 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 ta. Y yo dije, no, ¿qué es esta belleza? Y le cogí un cariño desde ahí, como desde mis 12 años, y no la solté nunca. Y ya después, sí, cuando estaba en la universidad, yo hacía alterno, tenía clases de técnica vocal ahí cerquita de la Universidad de Manizales, por el terminal donde un señor que cantaba súper bien, pues ya era un viejito que cantaba ópera, o sea, era una cosa impresionante. Y él me enseñó la técnica vocal y sí hubo un momento en que decía, ¿será que me voy por la música? Y yo decía, no, pero es que a mí el periodismo me jala mucho. Entonces yo dije, no, más bien lo voy alternando y ya, de ahí empecé también a estar en el grupo de la universidad, me gané 2 concursos en la universidad, bueno, y ahí fui como creciendo en eso, pero se quedó como el hobby. Me hubiera gustado haberlo profesionalizado mucho más y bueno, y todavía hay tiempo para ello. Ahorita el reto es aprender a tocar violín, que ha sido uno de los instrumentos que más, bueno, el que más me gusta y a mí me encanta todo lo que sea de cuerda. Y nada, y seguirme preparando en la voz, porque pues la voz me ayudó también mucho, todas esas clases de técnica vocal también para el manejo de respiración y muchas cosas en el periodismo. Entonces, la música vive en mí y viene de herencia porque me contó mi papá que mi abuelo, por parte de mi papá, tocaba el tiple
y cantaba, y mi papá canta súper bonito. Sabes que mi papá es ingeniero, pero digamos tú estás en una reunión familiar y mi papá canta y queda uno como plop. Entonces, como que la herencia se vino por ahí, pero la música me encanta. De hecho, yo en mi tiempo libre lo que más puedo hacer acá en mi casa y en esta pandemia y todo es cantar, sacar karaoke, música, bueno, muchas cosas. Bueno, Juli, gracias por sacar ese tiempo, por compartir con nosotros y nosotras. De verdad que uno puede seguir hablando mucho tiempo porque son muchas anécdotas por contar en todo este recorrido del periodismo deportivo y esas otras facetas que uno también logra desarrollar como ser humano. Juli, gracias de verdad, siempre bienvenida. Y bueno, nada, esperar que pronto todo pase y podamos ya, como dice uno, poderse sentar a tomar un café tranquilamente sin que el virus esté respirándonos en la nuca. Paulita, no, a ti muchas gracias. Es muy rico compartir estos espacios, recordar tantas anécdotas, tantos momentos, recibir esa buena energía siempre de tu parte. Obviamente estás desde Manizales y para mí, pues eso también tiene como una conexión muy especial. Y nada, hay que seguir soñando, hay que seguir en el camino, llegarán momentos difíciles, momentos no tan difíciles, pero bueno, mientras tengamos la convicción de los sueños que tenemos presentes, pues lo vamos a hacer. Y sí, ojalá que esa vacuna nos llegue rápido a todos para que podamos abrazarnos y encontrarnos sin ningún problema y volvernos a ver en el estadio, en una zona mixta, por favor, que podamos volver a ver fútbol en vivo. Todo lo que esperamos nosotros que estamos en el ámbito del periodismo deportivo, volver a vivir el deporte un poco más de cerca. Juliana Salazar fue la que nos acompañó hoy en este capítulo. Gracias a todos por conectarse, por sus comentarios, por sus mensajes. Nos vemos en una próxima entrevista y obviamente pues a Juli a futuro nuevamente poderla tener y hablar un poco más de esas otras experiencias que ha tenido y esperemos que ese sueño de ir a un mundial, esos Juegos Olímpicos, se haga realidad, porque sigue ahí vigente ese sueño y esperemos que, ¿por qué no?, el 2021 sea ese inicio para llegar a Juegos Olímpicos. Gracias a todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.